amigos? Muy buenas noches, bienvenidas a la información. Estamos ya en la segunda edición del noticiario Antena 1 de este día, lunes 27 de febrero del año 2023. Les saluda Rosana Encalada. Lo que usted debe conocer en titulares. Prisión para el procesado por la muerte del dirigente Eduardo Mendúa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. David Cúa es el único procesado por el asesinato del líder de la nacionalidad indígena Cofán. Estará preso mientras se investiga este crimen. La audiencia y calificación de flagrancia y formulación de cargos contra David Cú se instaló en horas de la tarde de este 27 de febrero en Sucumbíos. Luego de menos de una hora de audiencia, el juez a cargo del caso acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del sospechoso del asesinato. CNEL y SELEC firmaron cuestionados contratos por $864 millones en 2 años. El Frente Parlamentario Anticorrupción encontró supuestas irregularidades en los contratos de estas empresas públicas. La Fiscalía abrió una investigación. Una de las aristas investigadas por el Frente Parlamentario Anticorrupción a raíz del caso Encuentro tiene que ver con una presunta estructura delictiva que funcionó al interior de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Y en el caso Sinohidro, las coimas pasaron por el sistema financiero nacional y extranjero. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, señaló que aún no se ha podido establecer responsabilidades políticas de todos los investigados en este caso, pero reiteró que esta trama de corrupción movió al menos $76 millones en coimas a través de falsas figuras de empresas legales y consultorías. Según Salazar, quienes se beneficiaron de los sobornos de la empresa asiática utilizaron cheques y transferencias a través del sistema financiero nacional y en el exterior. Pachacutic analiza la separación de Ricardo Vanegas de sus filas como asambleísta. La Asamblea Nacional Dina Farinango propuso ante el Consejo Ampliado de la CONAIE la expulsión de Ricardo Vanegas como parte de la depuración del movimiento indígena. Lo acusó de haber pactado con la derecha. Su petición recibió apoyo de parte del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. El ministro de Gobierno Henry Cucalón confirmó este día, lunes 27 de febrero, que el 1 de marzo asistirá a la Asamblea Nacional. Su objetivo es encontrar puntos que converjan con el legislativo, aunque critica, sin embargo, algunos intentos de forjar escenarios para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Cucalón dijo en una entrevista en Radio Quito que comprende que hay diversos sectores políticos más allá de los representados en la Asamblea Nacional y que tienen reticencia sobre el tema del diálogo. El asambleísta Ronnie Aliaga dijo hoy en el espacio de entrevistas de Jimmy Jairala que Leonardo Cortázar aportó a la campaña nacional del correísmo y no había cómo decirle, sácame esa banderita. Ha quedado claro que la relación con Leonardo Cortázar no existe, fue lo que dijo anteriormente Aliaga ante la comisión. Sin embargo, 2 publicaciones del asambleísta independiente Fernando Villavicencio refieren lo contrario.
Sectores populares confluirán en las jornadas de protesta desde el 7 de marzo para exigir la renuncia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Argumentan como causales las investigaciones que enfrenta el gobernante en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía por el caso conocido como el Gran Padrino o caso Encuentro. Y en el ámbito local, lamentamos el asesinato del compañero dirigente de la CONAIE. El móvil es provocar a la CONAIE para que nos radicalicemos y lo lograron. Fueron las palabras del dirigente del movimiento indígena en el Azuay, Mario Fares, quien confirmó que se movilizarán el próximo 8 de marzo. Y se normaliza la distribución de gasolina y de gas de uso doméstico en la ciudad de Cuenca. Las autoridades hacen un llamado a la calma y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, pues señalan que las compras de pánico provocaron momentáneamente el desabastecimiento. La Fiscalía está tratando el asunto de manera lenta. La responsabilidad es de la Fiscalía, es lo que asevera Caupolicán Ochoa, en referencia al caso Pasos. Ochoa patrocina a 9 presuntas víctimas de abuso sexual y en una rueda de prensa el día de hoy se pronunció frente a varios rumores en torno a este caso. Y la autopsia revela que Maribel Castillo murió por estrangulamiento. El caso es investigado como un femicidio. Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, puso en entredicho el accionar de la Fiscalía por no activar el comité de búsqueda el mismo día en el que se presentó la denuncia. Desde la Fiscalía señalan que la búsqueda sí se inició el mismo día sin que fuera necesario activar este comité. Son las 19:07. Y las entrevistas pactadas para hoy. Esta noche mantendremos un diálogo con el ingeniero José Villavicencio. Él es dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores. Hablaremos sobre la coyuntura política del país, la convocatoria para las movilizaciones a partir del día 7 de marzo. También tendremos el diálogo mantenido con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es director de la revista Análisis Semanal, analista económico. Él se refirió a la inestabilidad política, a las amenazas de protesta social y la economía del país. Los principales sucesos del mundo en titulares. Una disminución de la presencia de tropas francesas en África, anuncia el presidente Emmanuel Macron durante su visita en el continente africano, siguiendo la retirada de Mali y Burkina Faso tras años de lucha contra el yihadismo. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reitera su pedido a sus aliados occidentales de proporcionar aviones de caza para luchar contra las fuerzas rusas. El mandatario insta a eliminar lo que él llama el tabú de la aviación para proteger los cielos de su país, de Moscú. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha descalificado la protesta del pasado domingo en Ciudad de México contra una reforma electoral aprobada por el oficialismo que la oposición denuncia como una maniobra antidemocrática.
Las 19:09. Vamos enseguida con el desarrollo de la información. La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos en contra de David Q., único procesado por el asesinato del líder de la nacionalidad indígena Cofán, Eduardo Mendúa, se instaló en la tarde de este 27 de febrero en Sucumbíos. Luego de menos de una hora de audiencia, el juez a cargo del caso acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del sospechoso del asesinato de Mendúa. Más temprano, el Ministerio del Interior confirmó que el dirigente indígena Eduardo Mendúa fue asesinado por 5 sujetos en la comunidad Cofán, a orillas del río Aguarico, esto en Sucumbíos, cerca de las 17 horas del día 26 de febrero. Mendúa era líder de la nacionalidad Cofán y dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, organización que primero informó sobre esta muerte violenta. Los inicios de la investigación se dieron a conocer a través del ministro del Interior, quien a través de una rueda de prensa detalló las pericias realizadas en horas de la madrugada del día lunes. 4 allanamientos en la comunidad Cofán. También se detuvo a David Q. para fines investigativos y quien habría sido identificado por varios testigos como la persona que conduce la canoa, es decir, que habría participado en este hecho delictivo. En los allanamientos también se decomisó la canoa en mención en la que se habrían movilizado los presuntos causantes del asesinato, además de 4 escopetas, 8 cartuchos, 4 celulares y una embarcación fuera de borda. La CONAIE asegura que la muerte de Mendúa estaría relacionada con sus acciones de lucha contra la explotación petrolera en la Amazonía. Incluso el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, mencionó lo siguiente: terrible que suceda luego del Consejo Ampliado de la CONAIE. Estado, gobierno y petroleras deberán responder por este crimen, aseguró el titular de la CONAIE. Según Issa, los 10 miembros del gobierno de la CONAIE son constantemente perseguidos por personas y autos. Antes de estas declaraciones, el ministro Zapata expresó que la policía evalúa las hipótesis del crimen. Dijo que uno de los antecedentes al hecho es una rivalidad entre 2 comunidades amazónicas debido a una disputa de tierras. Agregó que según las declaraciones de 5 testigos, Mendúa habría recibido amenazas en el pasado. No queremos caer en lo que se ha hecho en las últimas horas y dar responsabilidades a personas sin tener evidencias, dijo Zapata. El presidente de la República, Guillermo Lasso, reaccionó de inmediato ante este crimen y se solidarizó con la familia de Mendúa y con la CONAIE. Este crimen no quedará en la impunidad. Hemos dispuesto se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Mientras que la Policía Nacional calificó la muerte del líder indígena como una muerte violenta e indicó que están cumpliendo con todas las diligencias investigativas y de inteligencia para determinar con los autores materiales e intelectuales de lo que califican como un hecho delictivo. Ecuador Chequea nos trae más detalles sobre este caso. Y una vez que se conoció este hecho, se dispuso inmediatamente la movilización de equipos de investigación y de DINASET desde Quito hacia la zona de conflicto. El personal de criminalística está procesando los indicios. Se realizó el análisis de la ruta por donde los victimarios aparentemente habrían llegado y salido luego de cometer el hecho violento, todo esto con el fin de poder identificar a las personas. Dentro de las investigaciones realizadas se identificó la canoa en la que se movilizaron los presuntos causantes de este hecho violento. En los 4 allanamientos realizados de manera conjunta con la Fiscalía, se logró incautar 4 escopetas calibre 22 y 16, 8 cartuchas calibre 16, 17 y 22, 4 celulares y una embarcación con motor fuera de borda perteneciente al aprehendido. Creemos que la línea investigativa va por el camino correcto, sin embargo, nosotros siempre somos cautos de que la pericia, efectivamente, que tenemos que establecer a través de nuestros organismos técnicos, nos determine la veracidad de los hechos y sobre todo los responsables
Dijimos ayer que no vamos a permitir la impunidad y estamos dando buenos pasos para que estos presuntos responsables de hechos violentos pues sean puestos a órdenes de la justicia. Ya tenemos a uno que, de acuerdo a las versiones, participó en el hecho violento, y esa línea investigativa la seguiremos para dar con el resto de sospechosos. Ahí las declaraciones del ministro Zapata respecto de este caso que ha generado conmoción, sobre todo luego de las declaraciones de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y Mario Fares, quien es dirigente del movimiento indígena aquí en la provincia de la Suay, lamentó el asesinato del compañero dirigente de la CONAIE. El móvil es provocar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas para que nos radicalicemos, y lo lograron, fue lo que dijo Fares, quien además afirmó que se movilizarán el próximo 8 de marzo. Mario Fares, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas de la SUAY, se pronunció sobre el fallecimiento de Eduardo Mendúa, líder de la CONAIE. Lamentamos el asesinato que se dio el día de ayer al compañero dirigente del Departamento Internacional de la CONAIE, compañero Eduardo, un compañero COFAN, que es muy... Tendríamos que hacer algunos análisis. Por ejemplo, qué raro que después de la asamblea le asesinan. La posición de los compañeros que llevan desde las bases ha sido eso, por ejemplo, romper el diálogo, porque no hemos avanzado nada. Y luego no tenemos otra salida. La gente de las comunidades están señalando que hay que hacer nuevas movilizaciones. En ese contexto se da esta cobarde agresión al compañero y es asesinado. Deja esposa, deja niños y sobre todo deja un gran vacío en el liderazgo de él, tanto en su comunidad, en su pueblo, en su nacionalidad, cuanto a nivel nacional dentro de la CONAIE. El móvil aquí es precisamente provocar a la CONAIE para que nos radicalicemos, ¿no? Y lo han logrado porque a más de eso estamos viviendo invasiones del ejército en comunidades como la de Loja, Gaduel y en otros lugares. Entonces no nos queda otra alternativa. Además, el compañero Eduardo, él fue un dirigente que luchó largo tiempo en contra del extractivismo petrolero. Entonces, todo eso nos hace pensar a nosotros que hay un plan para asesinar a dirigentes en todo el país, porque lo que quieren es que demos brazo a torcer. Lo que quieren es comprarse los bienes del país, que es lo que quiere Lazo y otros sectores económicos pudientes. Nosotros vamos a concentrarnos para el día 8. Hacemos un llamado a nuestro pueblo a entendernos, a comprender. Primero, no es una decisión mía de uno o dos dirigentes. Esto viene de una decisión de una asamblea ampliada de la CONAIE, en donde participaron cerca de 1000 delegados de todo el país. Entonces no podemos ir en contra de una decisión que han tomado, que es muy respetable y además es necesaria. Yo no veo otra salida, no hay otra salida. El gobierno se ha hecho de oídos sordos, ¿no? Y él sigue para la dirección que quiere. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 19:19. En menos de un año, el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrentará una nueva asonada promovida por los sectores populares, cuya consigna es que renuncie al cargo en el marco de las investigaciones legislativas y judiciales del caso conocido como el Gran Padrino o Encuentro. Hace 8 meses, el gobierno afrontó un paro nacional de 18 días que se disolvió por la intervención de la Iglesia ecuatoriana, y en la actual coyuntura se visualiza
vislumbra una nueva alerta por una próxima movilización que preparan los movimientos indígenas, campesinos, sindicalistas, de estudiantes, maestros que están inconformes con la gestión de Guillermo Lasso y las denuncias alrededor de hechos de corrupción que se investigan tanto en la Asamblea Nacional como por parte de la Fiscalía. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra con nosotros el ingeniero José Villavicencio, él es dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría conocer algunos detalles de esta convocatoria para el día 7 de marzo. La CONAIE ha anunciado que se sumará a la marcha del día 8. Sería importante conocer cuál será la posición también de ustedes respecto de esta participación, Día Internacional de la Mujer, y una marcha adicional o una movilización adicional para los próximos días. Muy buenas noches, bienvenido. Coméntenos, por favor. Buenas noches, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. La situación que vive el país en el tema político, económico y sobre todo en el tema social es crítico. La situación del pueblo ecuatoriano se va agudizando cada día. Y eso se refleja sobre todo en cientos y miles de compatriotas, de ecuatorianos que han permitido migrar a otros países y producto de eso hasta han perdido la vida, porque obviamente no hayan oportunidades en nuestro país. No se ha resuelto la educación, la salud, el empleo y el tema de la inseguridad. El gobierno buscó el 5 de febrero el tema de un respaldo para seguir aplicando su política y mayoritariamente los ecuatorianos le dijimos 8 veces no. Y esa situación obviamente se ha agudizado porque hay un gobierno que está solo, porque los que le cobijan al gobierno hoy es la policía, los militares y la embajada de los Estados Unidos, porque la mayoría del pueblo ecuatoriano hemos planteado que debe renunciar. Porque no tienen ni la calidad moral ni ética y sobre todo el respaldo del pueblo ecuatoriano porque su palabra se ha devaluado y no hay confianza en el país frente a su gobernabilidad. Ahora, ingeniero Villavicencio, ustedes solicitan, exigen del presidente de la República su renuncia. Esto implicaría que el vicepresidente Alfredo Borrero asuma la presidencia y a su vez Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, asuma la vicepresidencia de la República. ¿Ustedes van por esta vía de exigirle al mandatario? Porque hemos escuchado, por ejemplo, de la CONAIE que se suma a la exigencia de que la Asamblea Nacional avance en este juicio político al primer mandatario, que podría de ser el caso si es que la coyuntura política al interior del Parlamento se da y obtiene los 92 votos, pues avanzar en este proceso. Hay 4 elementos que son democráticos, que son constitucionales. El primero obviamente es la renuncia del presidente, porque adicional a los elementos que he planteado está involucrado en actos de corrupción y también con el narcotráfico. Segundo es la muerte cruzada, que lo establece la Constitución. Tercero es el juicio político de que debe analizar y ejecutar obviamente la Asamblea, viendo las causales del 129 y el 130 de la Constitución. Y un cuarto que también es constitucional, el derecho a la resistencia y a la protesta social que establece el artículo 98, que tenemos ese derecho los ecuatorianos. Entonces los 4 elementos son constitucionales, son democráticos. Pero ¿cuál de estas vías constitucionales es por la que van ustedes, por la renuncia del mandatario? Nosotros hemos planteado de que si el presidente tiene algo de vergüenza, debería dar un paso al costado y renunciar, porque obviamente él cree de que cambiando de personas o cambiando de gabinete se van a resolver los problemas. Y no pasa por cambiar de ministros o de gabinete, sino pasa por cambiar el modelo económico, político y social. Y obviamente ese modelo el presidente Lasso no lo va a cambiar, que es un modelo obviamente fondomonetarista, neoliberal, de seguir gobernando para
los de siempre, mientras el pueblo ecuatoriano vive en condiciones críticas. Nada más y nada menos que somos el segundo país de Latinoamérica en el tema de desnutrición. Y el gobierno ha venido anunciando de que está implementando políticas para resolver ese problema. Sin embargo, no lo ha hecho. Vemos la situación de la salud, que no se resuelve el tema de la medicina, de los médicos, de las enfermeras, tanto en el sector de el IES como también en los hospitales públicos, que en este caso sería responsabilidad del Estado como tal. Entonces, obviamente, la situación es crítica en nuestro país y por eso el gobierno debería dar un paso al costado. Hay los 4 elementos, pero obviamente el gobierno debería renunciar, porque vuelvo y repito, resulta de que en el caso del encuentro y caso de actos de corrupción, el presidente sabía y no lo dijo. Se cayó hace más de 2 años o cerca de 2 años y hasta el momento el gobierno no quiere aceptar que conocía. Todos conocemos el tema del general Ponce, que sería él el responsable de haber destruido el equipo que se estaba investigando los actos de corrupción y haber archivado la investigación sobre estos actos. Y el presidente conocía. El país no se puede olvidar que el presidente Lazo lo quiso remover a este personaje y a otras autoridades por el caso de María Belén Bernal. Y no lo hicieron, obviamente, porque tenían acuerdos. O de una vez el señor Ponce le chantajeó, si es que lo removía, iba a cantar lo que sabía. Y esto el país no puede callar. Resulta que en el caso que la Fiscalía pide fecha y hora para formular cargos del hoy caso denominado Coca-Cola Sinclair, lo tiene a un personaje que nada más y nada menos es el abogado del presidente Lazo y el abogado del cuñado, que es el señor Eduardo Carmillán Valencia, parte de la famosa comisión que conformó el gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social luego de haber asaltado la vocalía del IES para establecer las privatizaciones en el IES. Entonces, el gobierno está involucrado en actos de corrupción y ni siquiera ha tenido la decencia de aceptar. Y entonces, cuando el presidente se posesionó el 24 de mayo del 2021, estableció y firmó el tema del famoso decreto presidencial referente a la ética y dijo que va a combatir la corrupción, venga de donde venga. Pero ahora, resulta que ha callado el presidente. Sería importante conocer respecto de esta convocatoria para el día 7 de marzo. Primero, ¿quiénes son los convocantes? Entendemos que el movimiento sindical, también los maestros, la Unión Nacional de Educadores. Sería importante saber qué otras organizaciones se han sumado. Probablemente el sector estudiantil. Va a ser a nivel nacional, únicamente en la ciudad de Quito. ¿Cómo se han organizado para esta fecha y sobre todo cuáles son las expectativas? Solo una aclaración, si cabe el término, o una precisión. No va a haber acciones el 7 de marzo, sino el 8. Obviamente, pese de que en las algún organizaciones momento se anunció que iba a haber también el día 7 y que con el 7 se iba a iniciar. Sí. Ahí hubo una confusión, una imprecisión, si cabe el término. Sin embargo, el día de hoy se ha reunido el Frente Unitario, sus organizaciones, y hemos acordado lo siguiente. Primero, obviamente, seremos parte de las acciones a nivel nacional que estamos nosotros estableciendo del 8 de marzo por el Día de la Mujer Trabajadora. Todas las organizaciones, la UNE, los trabajadores, el Seguro Campesino, hay mujeres trabajadoras que han sido explotadas, otras asesinadas, violentadas, y obviamente es un día muy importante donde van a haber acciones a nivel nacional y también pidiendo la salida del presidente por ni siquiera haber cumplido a este sector. Pero eso no va a ser lo único. El Frente Unitario el día lunes anunciará una jornada a nivel nacional para la segunda semana del mes de marzo. Y entonces, obviamente, vamos a continuar en las acciones, en la defensa del IES, en exigir que resuelvan la conflictividad laboral de nuestro país. Nosotros nos solidarizamos. 3, 4 meses no cobran los trabajadores de las concentraciones
deportivas en todo el país y el gobierno calla, el Ministerio del Trabajo calla, 4 meses sin cobrar. ¿Cómo puede esta gente poder subsistir? Y entonces vamos a la jornada de movilización, además tomando en cuenta que el 13 de marzo, si no me falla la memoria, se conmemora un año más del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y entonces obviamente es correcto haber planteado una jornada para la segunda semana de marzo, unificando con la Unión Nacional de Educadores, las organizaciones del Frente Popular, del Frente Unitario, el Seguro Campesino, obviamente con este elemento frente a los aspectos que hemos venido planteando, exigiendo la salida de un gobierno corrupto y sobre todo involucrado en el tema del narcotráfico. Se sumarán además a la convocatoria que ha hecho la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también con la intención de empezar con movilizaciones. Además, ellos han roto el diálogo con el gobierno nacional luego de lo que fue los acuerdos de las mesas que permitieron levantar el paro último, que fue alrededor de 18 días, que nos mantuvo bloqueadas a importantes ciudades de la ciudad desabastecida. También, ¿cuál es la situación respecto de la propuesta que está haciendo la CONAIE, o están manejándose por caminos distintos? Primero, obviamente nosotros ratificamos nuestra participación en la jornada del 8 de marzo, que ya la hemos venido anunciando, precisando la fecha de un error que se pronunció sobre el tema del 7. Segundo, las acciones se unificarán en su momento, obviamente respetando la autonomía de cada organización. Nosotros hemos planteado que el verdadero encuentro será con las organizaciones sociales, con el movimiento indígena, con los trabajadores, para exigir la salida de un gobierno que no tiene la credibilidad y sobre todo la aceptación del pueblo ecuatoriano. Entonces, en su momento nos encontraremos, porque obviamente nos unen las luchas, las exigencias, que son exigencias a favor de del pueblo ecuatoriano. Obviamente respetando, como acabo de anunciar, la autonomía y las decisiones de cada organización. Y obviamente habrán, aparte del 8, acciones que están haciendo los distintos sectores, como plantones, mitines, y obviamente será parte de la jornada del 8 de marzo, pero también de la gran jornada que el día lunes el país conocerá, el día y ahora en todo el país, para la segunda semana del mes de marzo. Ustedes aspiran que estas sean unas movilizaciones que se desarrollen en un marco de paz, de orden, y si es que esta va a ser un inicio de varias movilizaciones que se vendrán a futuro, de varias acciones que se vendrán a futuro, ¿cómo está planificado a mediano y largo plazo? Obviamente son parte de continuar con las acciones, no serán las únicas acciones, sino que vamos a continuar. Hay una planificación a corto, a mediano y a largo plazo en el marco de poder exigir de que salga primero el gobierno y luego ir estableciendo mecanismos para que se resuelvan los problemas y las necesidades más elementales de los ecuatorianos. El presidente Lasso tuvo la oportunidad en sus manos de dialogar, de discutir y de resolver los problemas. Sin embargo, no lo quiso hacer, porque él estaba, entre comillas, seguro que iba a ganar el referéndum para reafirmar su política neoliberal, su política antipopular. Y cuando fue derrotado el 5 de febrero, ahí se llamaba la unidad nacional. El gobierno primero perdió esa oportunidad de diálogo, perdió la confianza del pueblo ecuatoriano, perdió su credibilidad, porque en el caso de los trabajadores fue el gobierno que de manera unilateral, en el mes de abril del 2022, se levantó de la mesa de lo laboral y de la seguridad social, que se estaba avanzando en la discusión unilateral, sin dar explicaciones a las organizaciones del Frente Unitario, al país. Se levantó, y entonces han sido ellos quienes rompieron el diálogo. Y entonces, para resolver parte de los problemas del país, la única solución que creemos nosotros, es de que el presidente Lasso dé un paso al costado.
Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿cómo han visto ustedes o cuál es la lectura que tienen ustedes respecto de la coyuntura política dentro de la Asamblea Nacional para proceder con un juicio político? ¿Cree usted que habrá los 92 votos? La Asamblea primero debe hacer su trabajo enmarcados en la Constitución, enmarcados en su papel que es de legislar y fiscalizar, que obviamente también le queda debiendo al país la Asamblea Legislativa o el poder o el primer poder del Estado como tal. Y entonces ellos deben actuar primero respetando la Constitución y sobre todo pensando en las exigencias del pueblo ecuatoriano. Más del 60% pide o está de acuerdo con que se adelanten las elecciones. Solo un 12% está de acuerdo con respaldar o con apoyar la gestión del presidente Lasso, que en la práctica no es nada. Y entonces la Asamblea tiene que dejar su práctica de estar calculando en el poder económico y político y actuar conforme dice la Constitución y pensando en los ecuatorianos. Porque al parecer en la Asamblea en los actuales momentos estarían aplicando la canción de Shakira. En la práctica estarían facturando y eso sería terrible para los ecuatorianos. Y entonces nosotros hemos dicho de que la Asamblea debe actuar. Caso contrario, llegaremos también a levantar nuestra voz de que se vayan todos frente a lo que está pasando en nuestro país, que hay una institucionalidad podrida, corrompida y obviamente acompañada de una justicia que prefiere los actos de corrupción ante las necesidades del país, ante las necesidades de garantizar un Estado constitucional de derechos y de justicia social. Entonces, el legislativo tendrá que actuar conforme dice la Constitución, conforme su rol que es de legislar y fiscalizar, y no estar calculando a través del prebendas o del tema económico político como ya se ha venido viendo y practicando en la actual Asamblea. Bien, ingeniero Villavicencio, queremos agradecerle el haber compartido este diálogo el día de hoy. ¿Algún comentario adicional? Aclarando, por supuesto, que ha habido un malentendido respecto a la fecha y que la convocatoria será para el día 8 de marzo, acompañando la histórica marcha ya del Día Internacional de la Mujer. Obviamente que sí, hacemos esa precisión, si cabe el término, de que el 8 estaremos siendo parte de esta fecha histórica en todo el país y que el día lunes el país conocerá la gran jornada de movilización que será convocada por el Frente Unitario, las organizaciones del Frente Popular para la segunda semana del mes de marzo en todo el país. Muchísimas gracias. Ha sido el ingeniero José Villavicencio. Él es presidente de la UGT, integrante del Frente Unitario de los Trabajadores. Son las 19:37. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Alejandro Fernández, presentado por Tarjetas Jet, Cuenca, 11 de marzo, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Compra tus entradas a 12 meses sin intereses, con todas las tarjetas de crédito en ticketshow.com.es y Mall del Río. Descuento adicional del 10% para clientes Jet. Auspicia La Europea. Alejandro Fernández. Son
las 19:38, los sectores empresarial e industrial están a la expectativa frente a las futuras paralizaciones advertidas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, también por otros sectores sociales, como acabamos de escuchar, el sector sindical, luego sobre todo de romper el diálogo con el gobierno nacional. La última paralización dejó pérdidas por 1.115 millones de dólares al país y, de acuerdo al sector industrial, la recuperación tomó alrededor de 6 meses. El economista Alberto Acosta Burneo hizo un análisis y compartió sus lecturas sobre la situación que atraviesa en este momento el Ecuador, la inestabilidad política, estas amenazas de protesta social y la economía ecuatoriana. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, director de la prestigiosa revista de análisis económico Análisis Semanal. Economista Acosta, quisiéramos conocer su percepción sobre la situación del país en una semana que se inicia con negros nubarrones, amenazas de protesta social, continúa un grave problema político para el gobierno con una debilidad institucional, investigaciones que siguen haciéndose a alto nivel sobre círculos de corrupción y adicionalmente problemas económicos que se reflejan sobre todo en la visión externa que se tiene sobre el país. ¿Cuál es su percepción de estos tiempos? Bueno, vemos que los resultados del referéndum y de las elecciones seccionales elevaron significativamente el riesgo país. ¿Qué significa y por qué nos debe importar? Porque el riesgo país determina cuánto cuesta que nos presten dinero del exterior, que nos financien. Y las finanzas públicas dependen todavía del endeudamiento. Tenemos un país, un fisco que gasta mucho, que le faltan recursos y que, a pesar de los esfuerzos que se han dado desde 2019 para acá para corregir las cuentas fiscales, para poner en orden ese gasto excesivo frente al nivel de ingresos, todavía depende del financiamiento. Entonces, tener un riesgo país por las nubes como el que tenemos en la actualidad, por encima de los 1.500 puntos, significa que el mercado de capitales está cerrado. Es decir, el Estado tiene una limitación en su capacidad de financiarse, en su capacidad de invertir. Y eso complica aún más el escenario político, en donde la población le está diciendo al Estado: queremos que invierta más, que gaste más. Sí, perfecto, está muy bien, pero ¿y de dónde salen los recursos? El Estado no tiene capacidad para endeudarse en este momento, no tiene ingresos suficientes para cumplir con su presupuesto anual. Entonces la situación se torna tremendamente compleja. Una economía que la salida real para poder generar bienestar no viene por el lado de más gasto público, ni tampoco de más inversión pública. La solución viene de la mano de una economía que se reactive por el lado de más inversión privada. Más inversión es más producción, es más empleo. Pero ese salto requiere de cambios estructurales que el país no ha sido capaz de dar. Hay un bloqueo total político en la Asamblea, no se quieren tratar reformas estructurales de fondo que cambien el entorno productivo, que hagan del país un lugar atractivo para invertir, porque actualmente no lo es, y vemos cómo los capitales, lamentablemente, se saltan el Ecuador cuando buscan un destino. Ven Colombia, van a Perú, pero a Ecuador no llegan. Entonces hay que hacer esas transformaciones para que el Ecuador también esté en el mapa internacional de la inversión, sea un lugar atractivo para invertir y de esa manera podamos generar más empleo y más bienestar. Se hablaba hasta hace muy poco de logros de macroeconomía del gobierno nacional, que tenía una gran imagen internacional que estaba siendo desperdiciada por los problemas políticos locales. Entre otras cosas, se decía que prácticamente no existía ya un problema de déficit presupuestario en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas? Bueno, la realidad es que todavía las cuentas fiscales, si bien ha mejorado muchísimo la situación fiscal, no se puede hablar que las cosas ya se solucionaron. La casa no está en orden. Este es un proceso que deberá continuar por muchos años más. Todavía tenemos un déficit fiscal de alrededor, se espera que este año cierren alrededor algo menor a los 2.000 millones de dólares. Eso significa que todavía el Estado requiere de una cantidad importante de endeudamiento para poder sostener el gasto público. Entonces, y por otro lado, tenemos un Estado sobreendeudado. El límite legal era 40% del PIB, un límite que fue irrespetado durante el gobierno de Rafael Correa.
en donde se aceleró el nivel de endeudamiento por encima de ese límite, y en la actualidad el endeudamiento supera el 60% del PIB. Entonces hay grandes desafíos para poder sostener las cuentas fiscales en orden, garantizar la sostenibilidad. Y por otro lado, hay que entender que sí, es importante que las cuentas fiscales estén en orden porque es uno de los fundamentos de una economía sana, pero no es lo único. Tenemos que mejorar el entorno para la inversión. El país tiene que ser competitivo, y para que el país sea competitivo es necesario darle una guerra al trámite, simplificar la vida de los empresarios, de los emprendedores en el país, de los inversionistas en general. Necesitamos una legislación laboral moderna. Necesitamos una legislación en base a las mejores prácticas internacionales en cuanto al sistema financiero, atraer a la banca internacional, liberar el flujo de capitales, que el tratamiento tributario a los inversionistas sea atractivo, para que ojalá algún día los inversionistas, cuando analicen los países de la región, digan: yo me voy al Ecuador, porque sé que ahí es donde mejor me tratan. Es un país competitivo, con legislaciones modernas y con un tratamiento tributario de primer orden. Este crédito, economista Costa, del orden de los $2.000 millones que requeriría para financiar el presupuesto, vendrán con intereses muy altos. Se habla de hasta el 17, el 18%. Bueno, la realidad es que el déficit va a ser algo inferior a $2.000 millones, pero la necesidad de financiamiento es mucho más alta. Estamos hablando de una necesidad de financiamiento por encima de los $6.000 millones. Entonces, ¿de dónde va a venir la plata? Algo vendrá todavía de multilaterales. El Fondo Monetario ya nos prestó todo lo que nos podía prestar, ya no vendrá del Fondo Monetario, pero sí de otros multilaterales. Los multilaterales nos prestan con tasas reducidas. Ahora, la diferencia o el faltante, inicialmente se pensaba que este año se programaba ir al mercado de capitales para que nos presten 1.000 millones. Esa ya no es una opción, porque con el riesgo país de 1.500 puntos, significa que al país le prestarían dinero probablemente por encima o alrededor de un 20% de tasa de interés. Es una tasa absolutamente gigantesca para un Estado. Eso significa que el mercado de capitales no quiere prestarle al Ecuador, encuentra que el Ecuador es demasiado riesgoso, que es muy probable que no pague sus deudas y que no nos va a prestar dinero. ¿Cuál es la alternativa? El gobierno ha dicho: bueno, entonces voy a financiarme internamente, voy a ir a la banca local, que me presten plata la Seguridad Social y la banca local. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un competidor en el mercado de la liquidez interna, un competidor fuerte que es el Estado, que va a buscar captar liquidez, elevando las tasas de interés domésticas y desplazando la inversión privada, porque al final del día es un competidor por los recursos escasos en el mercado interno. Hablando de participación o ingreso más bien de capital extranjero aquí en el Ecuador, no necesariamente del sector privado, el gobierno nacional ha hecho anuncios aquí en la ciudad de Cuenca de que se encuentra a punto una concesión que daría al gobierno de Corea a través de una empresa pública. El anuncio lo hizo también el ministro de Obras Públicas la semana anterior, señalando que esta empresa se encargaría por el momento de estudios de factibilidad o prefactibilidad para 5 importantes vías en Ecuador, entre ellas una autopista entre Biblián, Guayaquil, otra entre Guayaquil y Quito. ¿Qué conoce usted sobre estos acuerdos que tienen versiones un tanto contradictorias en cuanto a lo que se ha dicho aquí en la ciudad de Cuenca desde la gobernación de la SUAY y lo que ha expresado el ministro? Pues la gobernación señalaba que era una concesión total que se daría hasta el final, hasta que se culmine totalmente con la construcción de esta vía, que es fundamental, importantísima para el austro del país y para la ciudad de Cuenca. Bueno, definitivamente se necesita invertir en infraestructura de manera urgente. No puede ser que Cuenca esté incomunicada. Vemos cómo hace pocos días se derrumbó la vía para ir a Guayaquil, Cuenca-Guayaquil, o que la vía entre Machala y Guayaquil sea una vía de tercer orden, que tenga un solo carril de ida y un carril de regreso. En la vía en donde más riqueza se transporta en el país, todos los productos de exportación salen por ahí, y sin embargo la vía es de vergüenza. Esas son cosas que son inaceptables y que tienen que ser cambiadas. ¿Cómo cambiarlo si es que los recursos estatales son escasos? A través de las asociaciones público-privadas y a través de las concesiones. Esos son los dos mecanismos que existen, que deben ser usados para usar capitales privados para hacer estas obras de infraestructura. Ojalá esta iniciativa y este interés que han demostrado o han indicado de manera preliminar grupos empresariales coreanos se concrete,
pero el Ecuador tiene que abrir la puerta a la inversión privada en la obra pública. Ese es el gran desafío. Existe una ley de asociaciones público-privadas. El gobierno ha dicho que va a cambiar el reglamento, que lo va a modificar. Tiene que acelerar el proceso para que se concreten esas inversiones. En otros países a nivel internacional, las inversiones de obra pública se hacen de manera muy intensiva a través de asociaciones público-privadas. En el Ecuador, lamentablemente, a pesar de que existe esa ley, no han progresado porque todas esas iniciativas terminan encontrándose con la burocracia. Esa burocracia que lo traba todo, que no decide. Entonces dicen que los inversionistas dicen, tengo interés, pero al final del día la burocracia se encargará de cansarle al inversionista hasta que termine yéndose, renunciando a ese interés, porque simplemente las cosas no prosperan. Entonces el gran desafío es pasar del anuncio, el anuncio es muy fácil hacerlo, pasar a la realidad, que implica superar todas esas trabas burocráticas y todos esos procesos cuya rol parecería ser ahuyentar al inversionista, que se canse y que no se concrete la inversión. Mientras no hayan superado esos pasos, yo creo que hay que tomar con pinzas estos anuncios, porque probablemente no sean más que eso, anuncios que no pasen a concretarse en la práctica. Por tratarse de potenciales concesiones de varios miles de millones de dólares entre las dos autopistas anunciadas oficialmente, le preguntamos a usted, ¿alguna referencia tiene sobre esta empresa que se entiende no es privada, es pública, de Corea del Sur, la Korea Expressway Corporation? No tengo información específica de esa empresa, habría que analizarla a más profundidad. Entendería que lo importante en este tipo de casos es que se analice una situación que sea conveniente para ambas partes y que de esa manera se lleve a la práctica este tipo de inversiones, que si es que se hacen de una manera adecuada, un proceso transparente, terminan siendo beneficiosas para las dos partes. Ese es el objetivo, lo que habría que buscar en este proceso, a través de, ojalá, aplicando procesos licitatorios transparentes, porque no hay que olvidar que lamentablemente la legislación de las compras públicas en el país fue hecha para quitar transparencia. No hay que olvidar que la legislación actual permite la entrega sin licitación a empresas públicas. Ese mecanismo no es transparente y no beneficia al Estado ecuatoriano, más bien puede beneficiar a una aparición de corrupción y de malas decisiones de inversión. Entonces es fundamental que se garantice la transparencia, a pesar de que la legislación no lo exige, que no se entreguen a dedo contratos o concesiones solamente porque se trate de una empresa pública, porque así la ley ecuatoriana lo permite, y que se exija los procesos transparentes para elegir realmente las mejores opciones de inversión. ¿Cómo ve usted la serie de amenazas que se dan con respecto a manifestaciones, a demostraciones públicas, a posibles paralizaciones que están haciendo los sectores indígenas, los sectores sindicales del país? También hay consensos con la mayoría que dirige la Asamblea Nacional, que promueven una serie de medidas que tendrían como fin la terminación del gobierno de Guillermo Lasso, su renuncia, a muerte cruzada o de la manera que sea. Situación que se ha visto agravada en este fin de semana por un hecho muy lamentable y delicado, el asesinato de un alto dirigente de la CONAIE, la persona que dirigía Relaciones Internacionales en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Eduardo Mendúa. Bueno, vemos que lamentablemente se quiere insistir en la violencia como un mecanismo dirimente en nuestra sociedad, cuando en una democracia no es la violencia el mecanismo dirimente, son las elecciones, son las urnas, ahí se deciden y a través de los mecanismos legales que existen se toman las decisiones. ¿Quién gana del caos, de la violencia, de vandalizar nuevamente al país? Por un lado, ganaría la CONAIE y gana ISA, que lo que busca claramente, y nos lo ha dicho Isa en su libro, él está buscando implementar el comunismo indoamericano. Y la manera de hacerlo es destruyendo la democracia liberal, destruyendo la institucionalidad. ¿Qué otro ganador existe en este proceso? Los correístas. Correa considera que puede aprovechar el caos que genere ISA, porque al final del día la mayor fuerza política en el país es el correísmo. Entonces, por un lado, ISA calienta las calles, genera caos, se beneficia en su imagen
pero el que podría terminar cosechando todos estos réditos sería el correísmo, que podría volver al poder de una manera acelerada. Entonces, al final del día, lo que hay que estar muy claros es que este tipo de violencia lo único que genera es destrucción de institucionalidad, lo cual siempre lleva a destrucción de bienestar. Y por otro lado, tenemos que recordar también los costos económicos de este tipo de violencia. La última paralización que hizo la CONAIE en junio del año pasado nos costó 1.115 millones de dólares. 1.115 millones de dólares. Perdimos 324 millones en el sector de petróleo, 318 millones en comercio, 227 millones en industria, 84 millones en agricultura, 56 millones en turismo, 11 millones en infraestructura destruida. Todos perdimos. Hubo menos actividad económica, se destruyeron empleos y se ahuyentó la inversión. Entonces, este tipo de medidas de calentar las calles y buscar caotizar y generar violencia, al final del día destruyen bienestar. No mejoran la situación de los más pobres, más bien la complican, porque reducen oportunidades. Con menos empleo, menos ventas y menos inversión, al final del día es una sociedad con menos oportunidades. ¿Cómo ve finalmente, economista Costa, usted esas expresiones, esas declaraciones públicas que se hacen ya sobre Ecuador desde bancos de inversión o desde observatorios de la economía? Barclays, JP Morgan se han pronunciado. JP Morgan acaba de señalar que prevé una desaceleración en la economía de Ecuador, por lo menos en medio punto, haciendo alusión justamente a las protestas sociales. Definitivamente, esa es la consecuencia de esta incertidumbre, es menos inversión. Menos inversión es menos ventas, menos empleo, menos bienestar. Entonces, aquí hay que estar muy claros. ¿Quién gana de esta violencia y de este caos? Ya lo dijimos, Issa y Correa. Son los dos ganadores, los líderes políticos. ¿Quién pierde? Todos los ciudadanos, especialmente los más pobres, quienes ahora van a tener mayor dificultad de conseguir un empleo, quienes o probablemente lo van a perder, porque estas paralizaciones lo que hacen es limitar las ventas. Y sin ventas no hay empleo. Esa es la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de mecanismos que ya se han hecho demasiado frecuentes en el país y que solamente es un mecanismo para mantenernos en la pobreza, en una sociedad que no genera bienestar. No es con violencia ni con movilizaciones que se genera bienestar. La pobreza se combate creando riqueza, no destruyendo, no vandalizando la propiedad pública y privada. Eso no genera riqueza, eso no produce una reducción en la pobreza. Entonces, si queremos realmente enfocarnos en reducir la pobreza, necesitamos crear riqueza a través de mecanismos para acelerar la inversión, que vengan más capitales, reformar la legislación para que el país sea competitivo y de esa manera poder generar más empleos y más bienestar. Esa es la única manera de combatir la pobreza. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Costa Burneo, director de Análisis Semanal. Son las 19:57 y se normaliza la distribución de gasolina, también de gas de uso doméstico en nuestra ciudad. Las autoridades hacen un llamado a la calma y a informarse únicamente por fuentes oficiales. Señalan que las compras de pánico provocaron momentáneamente un desabastecimiento. Se normaliza la distribución de gasolina y gas de uso doméstico en Cuenca. Gustavo Toledo, intendente de policía de la SUAY, comenta más detalles. Cabe hacer hincapié en dos situaciones. Tenemos información errada en la distribución de gasolina eco y del GLP de uso doméstico, el gas doméstico. Cabe recalcar y hacemos hincapié, y como ya lo mencionó el señor gobernador Matías Abad, no existe desabastecimiento de ninguno de los dos productos mencionados. Se realizan los controles a partir del día sábado pasado con el fin de comunicar a la ciudadanía sobre la situación, y entendemos que obviamente por la información errada que recibieron a través de medios y canales oficiales, de algunos medios de comunicación, de información errada que guardan responsabilidad en este desorden público, sin embargo conversando con la ciudadanía y haciéndoles comprender de que la distribución, comercialización y producción es completamente normal de ambos productos. En cuanto al GLP, el gas de uso doméstico,
La distribución por parte de Austrogaz y Duragas es completamente normal. Existió inconvenientes en uno de los distribuidores más conocidos de la ciudad, que fue en la avenida Loja y Don Bosco, entendiendo que entre el día sábado y domingo, la señora Nancy Toral, que gracias a su ayuda de no tener el 20% de la venta, sino mantener el 80 o hasta el 100% de la venta en el depósito, tuvimos la comercialización de 1.529 tanques de gas, damas y caballeros. No existía un limitante. Si venía una familia con 2 o 3 tanques, se distribuía porque no existe desabastecimiento. De igual forma, por una falla logística en la entrega del combustible eco, se dio un retraso en la entrega a los tanqueros del Cantón Cuenca. Una vez más, por la desinformación provocada por cadenas que no son los canales oficiales, como lo hizo Petroecuador, que iba a tomar un tiempo más el llegar a la ciudad, esto provocó, y por supuesto con una justificada preocupación de la ciudadanía, acudir a los distintos centros de distribución, provocando que, en vista que no se preveía tal magnitud de vehículos y comerciantes, se desabasteció de combustible eco a lo largo de la ciudad. Sin embargo, desde anoche y hoy en la mañana, los controles han permitido verificar que existe un despacho ya mucho más normalizado y que a partir de hoy al mediodía tendremos la certeza de que el 90 o hasta el 100% de las distribuidoras de gasolina tendrán gasolina eco para poder hacerlo de manera normal. Por ende, llamamos a la calma a la ciudadanía, ya que a partir del día de hoy a mediodía tendremos completa normalidad en esta situación. Vamos 7 gasolineras y el día de ayer visitamos casi todas las distribuidoras de GLP, que inclusive algunas estaban cerradas por ser día domingo, que no tienen la apertura en la tarde, entendiendo que también tienen sus actividades familiares. Sin embargo, pudimos corroborar que existe ya la distribución normal e inclusive filas muy cortas para los vehículos que ingresaban para adquirir la gasolina eco. Ningún limitante, ni de número de galones, ni de costos. Llegaban los carros, tanqueaban y no había ningún inconveniente. Por supuesto, si ustedes ven que existe ya el despacho de los vehículos de los tanqueros en las gasolineras, o a su vez que hay un incremento en el precio, damas y caballeros del canal exclusivo de denuncias lo conocemos, o a través de ustedes, amigos de los medios de comunicación, para que nos hagan conocer sobre la situación y tomar las medidas de control y correr traslado a la autoridad competente para que se sancione a estas personas. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Y con este llamado a la calma vamos cerrando el diálogo de esta noche, las noticias de este inicio de semana. Nos despedimos, pero no se olviden que estaremos mañana a las 7 en punto. Investigación, rigurosidad, pluralidad. Hemos presentado el noticiario Antena 1.